Buenas tardes. Ok. Verónica, el micrófono es tuyo. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Sean muy bienvenidos, tanto chilenos como de otros países presentes como México, Colombia y España. Espero que se encuentren bien. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio de webinar internacional FEC, las empresas familiares y la nueva globalización. Este es nuestro webinar número 38. El expositor de hoy es don Fernando Todt, abogado mexicano, experto en gobierno corporativo y presidente de la Asociación de Familias Empresarias Iberoamericanas, FEI. Más detalles sobre el tremendo currículum de Fernando lo tienen en el correo que recibieron como recordatorio de esta actividad durante la mañana. Para los que no me conocen, soy Verónica Cárdenas, coordinadora ejecutiva de FEC. Nuestro esfuerzo radica en conectar y potenciar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia para trascender a través de las generaciones venideras. El webinar de hoy es fiel reflejo de la esencia y propósito de FEC, pues nos interesa que las familias empresarias y sus empresas sean capaces de mantenerse en el tiempo y pasar a las próximas generaciones. Este es nuestro propósito. Como saben, en nuestra página web www.fecchile.cl aparecen publicados todos nuestros eventos, noticias y actividades que vamos haciendo, y tendremos también un espacio especial para las charlas grabadas como esta, que quedará para que la puedan revisar en forma diferida, como también la información que compartimos en las redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook. Todo esto se hace con el ánimo de apoyar a las familias empresarias y, por supuesto, estamos muy interesados de contar con más familias empresarias que se vayan adhiriendo a FEC como nuestros socios. Si alguno de ustedes pertenece a una familia empresaria o conoce alguna y desean saber más de nosotros, no duden en contactarnos. Para los presentes que tengan alguna pregunta en el transcurso del webinar, les pido que las hagan usando el chat de esta plataforma. Las iremos anotando y al final de la exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ahora ya sin más los dejo con Fernando Todt para que pueda hacer su presentación. Adelante, Fernando. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Verónica, por la presentación. Muchísimas gracias a mis amigos de FEC por la invitación. La verdad es un gusto siempre acompañarlos a sus eventos, al incansable de Andrés Vial, que de verdad que no para en beneficio de las familias empresarias chilenas e iberoamericanas en general. Pues bueno, la presentación ya quedó claro. Aquí están mis puntos de contacto, me pueden encontrar por cualquier cosa, pero vayamos entrando en materia, porque tengo poco tiempo y tengo mucha información que quisiera compartir con ustedes. Cuando hablamos de empresas familiares, seguramente ustedes en muchos eventos que organizan han visto hasta el cansancio esta teoría de los tres círculos, ¿no? Este modelo que Taguchi y Davis hace 46 años publicaron en Harvard y que hablaba justamente de cómo se integra el sistema familia-empresa, ¿no? Por un lado la familia, por otro lado la propiedad, por otro lado la empresa, y creando este difícil y complejo sistema y subsistema de empresas familiares. Yo tuve la oportunidad de haber tenido un maestro mexicano, Armando Pérez, quien fue psicólogo, fue filósofo, fue miembro creativo del Club de Budapest, fue muchas cosas. Y se fue ahora con la pandemia. Y cuando estaba preparando esta charla, yo me puse a pensar en Armando y en la suerte que tuve de haber aprendido de empresas familiares con él. Armando fue presidente honorario del Centro Mexicano de la Familia Empresaria. Y él, el primer día que hablé con él, me enseñó que a las empresas familiares teníamos que entenderla no con la teoría de los tres círculos, sino como una galaxia completa, ¿sí? Porque como en las empresas familiares, en las galaxias podemos encontrar diferentes sistemas, porque en este mundo, no solo en las empresas familiares, todo está integrado de sistemas. Desde las estrellas hasta las células más pequeñas, cada uno de nosotros estamos integrados por diferentes
sistemas. Una empresa también es un sistema que tiene a su vez sus propios subsistemas que interactúan entre sí. Y cuando existen cambios, ojo, cuando existen cambios en cualquiera de estos sistemas, puede generar desequilibrios en los otros puntos. Y estos desequilibrios se manifiestan como un problema al final, ¿sí? Hoy los cambios nacen desde la estructura geopolítica y está afectando a todas las empresas, a todas nuestras familias, y tenemos que entender esto. Un sistema es un ente cuya existencia y funciones se mantiene como un todo por la interacción y por la interdependencia de sus partes. Un sistema, podemos encontrar una célula, un organismo, un grupo, un clan, una organización, una sociedad, un planeta entero, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar a nuestras familias y aquí vamos a encontrar también a nuestras empresas. Estos sistemas son afectados con los cambios, ¿sí? Justamente por la diferencia de reacción entre cada sistema. Hace 3 años, cuando estábamos platicando en este y en otros espacios de la pandemia del coronavirus, salió un reportaje en donde Henry Kissinger, en el periódico, publica un artículo y nos dice que la pandemia del coronavirus iba a alterar por siempre el orden mundial. Y 2 años después, sale otra vez Kissinger a decirnos que estamos viviendo en una era totalmente diferente, ¿sí? Pero ¿de qué se trata la nueva realidad? ¿Estamos en una época de cambios o es un cambio de época? Y esto creo que tiene diferentes repercusiones para nuestras empresas familiares. Alan Watts, un filósofo inglés, decía que la única forma de darle sentido al cambio es sumergirse en él, es moverse con él y es unirse a este baile, ¿sí? Pero vamos a hacer un poquito de recapitulación acerca de qué pasaron en los últimos 40 años y por qué hoy les voy a hablar que las empresas familiares están viviendo en un mundo totalmente diferente, en donde la globalización que existía, tal como la conocimos desde el 80 para acá, ya no existe. Y cómo tenemos que reaccionar y operar ante estas realidades. Aquí en esta foto están en el Parlamento británico 2 figuras muy importantes, Margaret Thatcher, Ronald Reagan en 1980, cuando acuerdan el inicio de lo que conocimos como globalización, y Donald Trump y Boris Johnson, cuando en el 2020 terminan con este plan, ¿sí? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Primero, la desregulación de los mercados en los 80s, acordada por Reagan y por Thatcher, la caída del bloque comunista, el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, y estos eventos, sin duda, ¿sí?, que han movido para siempre la manera en que nos estamos entendiendo. Pero del 2005 a la fecha han venido sucediendo eventos que nos orillaban hacia donde estamos hoy mismo. Platicábamos ahorita del Brexit en el 2016, cuando el Reino Unido se sale de la Unión Europea, ¿sí? Hay una votación para sacar al Reino Unido de la Unión Europea, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la pandemia del coronavirus que sin duda aceleró los cambios y en parte por eso estamos hoy aquí, la crisis de los contenedores originada también por la pandemia y que rompió para siempre las cadenas de suministro, la guerra Rusia-Ucrania, ¿sí? Y ahora el conflicto China-Taiwán. Todos estos escenarios nos están orillando a entender, además de que estamos viviendo la 4ª revolución industrial, ¿sí? Que es un cambio muy complejo, que es un cambio en donde la digitalización y la tecnología abarcarán todo muchísimo más rápido y de manera más profunda que cualquier otro cambio, ¿sí? La llegada de la inteligencia artificial, de la red 5G, el
Internet de las cosas, el mundo está cambiando, ¿sí? Vivimos en un cambio de época y como tal tenemos que entenderlo. Pero ¿qué sigue de la hiperglobalización a una nueva globalización? ¿Qué puede pasar en los siguientes años? Se habla de una reglobalización, de que volvamos al escenario como lo teníamos anteriormente entendido. Es posible, es difícil, pero es posible. Muy difícil, diría yo. Es más probable una nueva globalización regional, que es algo que ya está ocurriendo con el fenómeno del nearshoring, del cual vamos a hablar más adelante, y una desglobalización, que es muy improbable. Los países no van a volver a cerrarse atrás de las fronteras. Simplemente las reglas están cambiando y son a lo que tenemos que atender el día de hoy, ¿no? Hay 3 regiones fábrica en el mundo. Por un lado, Europa, principalmente Alemania, Norteamérica, principalmente la Unión Europea, los Estados Unidos, perdón, y Asia Oriental, con China. Durante esta pandemia se firmaron 2 tratados muy importantes económicos, el TEMEC por parte de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, y por otro lado, en el sureste asiático, el RCEP con China, Japón, Corea del Sur y otros 13 países. Esto, sin duda, está cambiando la manera en que tenemos que entender el mundo, ¿sí? Aquí vemos el porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial que involucra cada uno de estos tratados, ¿sí? Este fenómeno que conocemos como nearshoring está ocurriendo ya, lo estamos viviendo ya. Acá en el norte de México lo estamos viendo todos los días. Se están relocalizando todas las empresas que operaban en Asia, derivado de la guerra comercial con Estados Unidos, se están instalando en nuestro país, pero no únicamente en nuestro país. Ahorita vamos a ver qué está pasando en el resto de Latinoamérica, ¿sí? ¿Por qué están haciendo nearshoring? Hay un menor riesgo geopolítico, hay cadenas de valor más cortas, ¿sí? Hay cercanía con el mercado destino, en este caso el mercado todavía más grande del mundo, que es Estados Unidos, y un menor costo de transporte. Pero ¿qué está pasando en nuestra Latinoamérica en función al nearshoring? Y aquí vemos, me encontré un estudio cuando preparaba esta plática del Banco Mundial, que les voy a hacer llegar aquí a través de Andrés, ¿sí? En donde habla cosas muy interesantes de lo que está pasando en cada uno de nuestros países y la oportunidad que tenemos para materializar esta relocalización, ¿sí? Este es el estudio del Banco Mundial que se llama El potencial de la integración, oportunidades en una economía global cambiante, que presenta datos muy interesantes. Y se los voy a hacer llegar a través de Andrés. Por ejemplo, esta gráfica que nos habla de el comercio en América Latina y el Caribe, cómo está creciendo, cómo está cambiando. Y aquí vemos Chile, que tiene ya una experiencia en el tema del comercio exterior, que ha tenido un muy buen desempeño, al igual que en México, que creo yo que son de los principales países que están operando el tema del comercio en Latinoamérica. Además, obviamente, de Brasil, ¿no? Que es un gigante, es un monstruo. Pero vean las oportunidades que tenemos, particularmente con Estados Unidos. Quiero que vean esta gráfica y que vean cómo el principal socio en Latinoamérica es China. Aunque en Estados Unidos, gracias al TEMEC, gracias al comercio que hace con México, puede alcanzar un nivel también muy interesante. Entonces, nuestros
dos socios principales son Estados Unidos y China. Aquí en rosa está Chile, que vemos que ha crecido también su comercio con los Estados Unidos, ¿sí? Aunque la Unión Europea y China principalmente es nuestro primer socio comercial en Chile. En México, pues es claramente los Estados Unidos. Estoy aquí a 2 horas de Estados Unidos. Entonces, esto nos dice mucho del por qué geográficamente México está muy bien ubicado en relación con Estados Unidos, pero también puede ser muy bien ubicado para constituir un puente entre Latinoamérica. Aquí vamos a ver en esta gráfica también los acuerdos comerciales que se tienen tanto en Latinoamérica como México con el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, como con la Unión Europea. Chile tiene acuerdos también con la Unión Europea, con Estados Unidos, México con Japón. Es decir, nuestra región geográfica está muy orientada hacia el comercio exterior. Eso es algo que debemos de aprovechar. Pero este mismo estudio del Banco Mundial nos dice que tenemos desafíos como conclusiones, que tenemos desafíos realmente importantes. Sigue siendo el de movilizar inversiones y conocimientos, aprovechar las oportunidades geográficas que tenemos y construir economías diversificadas y dinámicas. La exposición al comercio en general, nos dice el Banco Mundial, y la inversión extranjera directa disminuyó en la mayoría de los países, incluso cuando fenómenos como el reshoring o el nearshoring se han vuelto más comunes. Pero tenemos que aprovechar las ventajas competitivas que tenemos como región. Y para esto es muy importante la profesionalización. Ahorita lo vamos a ver más adelante. México significa el ombligo de la luna. Eso es la traducción literal del nombre de nuestro país. Significa el ombligo de la luna. Los antiguos mexicanos consideraban que, habiendo hecho un análisis astronómico, México estaba justamente en el centro de la luna, ¿no? Y hoy es importante retomar este tema porque podemos encontrar que, si bien es cierto, no somos el centro de la luna, sí somos el centro de Latinoamérica. Y desde aquí podemos pivotear, ¿sí? De manera muy interesante hacia el norte, hacia Europa. Tenemos tratados de libre comercio prácticamente con las regiones más importantes de la economía. Y esto es algo que las empresas latinoamericanas también pueden aprovechar. ¿Cómo? Constituyéndose en México para desde aquí hacerse sujeto a los derechos de los tratados mexicanos, ¿no? Entonces tenemos oportunidades para ser un pivote, ¿sí? Para construir desde México una integración económica latinoamericana con el resto del mundo. Y vamos a acordarnos en el 2016, cuando Donald Trump se lanzaba a la aventura de ganar la Casa Blanca, cómo nos amenazaba con que quería construir un muro, ¿sí? Cuando en realidad lo que ha pasado en 2016 para acá es que pasamos de construir un muro a construir en el norte de México una fábrica de Tesla, ¿sí? Que va a involucrar una inversión de miles de millones de dólares en nuestro país, con muchas cosas que son importantes atender para las empresas familiares latinoamericanas, que creo que es el punto medular de esta plática. ¿Cómo está cambiando el mercado y cómo tenemos que reaccionar en nuestras empresas familiares para poder ser parte de las nuevas dinámicas de negocio, ¿no? Todo esto nace con la firma del TEMEC, ¿sí? Este tratado México, Estados Unidos y Canadá, que va mucho más allá, es un paso más adelante del libre comercio, del quitar los aranceles. Es
un empuje hacia la integración económica de nuestros tres países. Y esto tiene implicaciones muy grandes, principalmente implicaciones de carácter legal. Y esto nace porque tenemos ya una integración económica muy grande en nuestros países. Incluso yo les recomiendo esta página, Urbe y Orbe, es de un buen amigo mío, asesor del Centro Mexicano de la Familia Empresaria, Arturo González, que él hace este estudio y este análisis y nos presenta que los estados de la frontera sur de Estados Unidos y los estados de la frontera norte de México constituirían por ellos mismos la cuarta economía mundial, ¿sí? Aquí se mueve una cantidad de comercio desde hace muchos años muy grande, ¿sí? Entonces todo esto da pie a la necesidad de integrarnos más allá de únicamente quitar los aranceles en nuestras fronteras, ¿no? Este es el triángulo de Tesla, ¿sí? Tesla tenía una fábrica en Austin, es esta que está aquí arriba. Déjenme ver si la puedo señalar aquí con el... No, no pude. Bueno, el puntito de arriba es la Gigafábrica en Austin. Esta es de Brownsville, Texas, y esta es la nueva que está proyectada para este año en Nuevo León, ¿sí? Este es el triángulo de Tesla. Por eso estamos hablando de la relocalización. Por eso estamos hablando de que la globalización ya no podría permitir que esta fábrica se construyera en China, a pesar de que a lo mejor tenían mano de obra más barata, porque tenemos que cortar las cadenas, tenemos que hacernos más chiquitos, ¿sí? Para tener también más seguridad, ¿sí? Pero la seguridad implica no únicamente cuestiones geográficas, también implica cuestiones legales. Y aquí es donde tenemos mucho que trabajar, porque no es lo mismo el sistema legal norteamericano, representado aquí en esta imagen por Tom Cruise en la película La Firma, que el sistema legal mexicano, caracterizado en esta imagen con Cantinflas, ahí está el detalle. Seguramente han visto esta película, si no, se las recomiendo. Y es que estas implicaciones legales nos traen desde el TEMEC obligaciones como empresarios en México muy importantes, ¿sí? Como entender que desde el TEMEC, desde el tratado, que ojo, tenemos que considerar que un tratado internacional tiene jerárquicamente el mismo nivel que la Constitución. Entonces, el TEMEC está a nivel constitucional en Estados Unidos, en Canadá y en México. ¿Por qué es importante esto? Porque desde este tratado, ¿sí? A nivel constitucional, entonces, estamos hablando que se reconoce que las pequeñas y medianas empresas contribuyen al crecimiento económico, al empleo y al desarrollo de la comunidad, ¿sí? Cuando yo leo pequeñas y medianas empresas, leo empresas familiares. El 90% de las empresas en México son empresas familiares, ¿sí? También en el TEMEC hablamos de la necesidad de promover altos estándares de protección al medio ambiente, de la observancia de los derechos laborales, de la anticorrupción, de la ética, de la gobernanza. Hay un capítulo específico que habla de la necesidad de cumplir altos estándares en las leyes laborales y hacerlos efectivos, no únicamente tenerlo en la ley, ¿sí? Hay un ámbito de aplicación de un capítulo anticorrupción que nos habla de que tenemos que cuidar con determinación la prevención y combatir el cohecho y la corrupción en el comercio y la inversión, ¿sí? Hay un capítulo específico del medio ambiente que nos habla de la importancia de promover
políticas y prácticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente. O sea, tenemos que entender ya que estamos hablando de medio ambiente, de laboral, de anticorrupción, de competitividad, ¿sí? Se está promoviendo una mayor integración económica entre las partes, que se debe de crear una red internacional para compartir mejores prácticas, que esto es algo que hace muy bien FEC, por ejemplo, que hacemos en el Centro Mexicano y que tenemos que empezar a hilar todas estas alianzas para crear una estructura adecuada en las empresas familiares de nuestros países. Porque vamos a ver qué nos dice el código de proveedores de Tesla, poniendo Tesla como un ejemplo, porque acá en México ha sido muy paradigmático, como que entendimos que viene todo esto a raíz de que se anuncia Tesla, ¿sí? Y cuando tú te pones a revisar el código de proveedores de Tesla, Tesla te dice que tienes que tener altos estándares medioambientales, altos estándares de cumplimiento laboral, altos estándares también en temas de anticorrupción, en temas ambientales y en temas de gobierno. Y fíjense qué interesante, porque Tesla te dice, no únicamente tú, si quieres ser proveedor mío. Si tú quieres ser proveedor de Tesla, tienes que ser una empresa ESG, con cumplimiento ambiental, de responsabilidad social y con gobierno corporativo. Pero no únicamente tú, sino también toda tu cadena de proveedores. Entonces ya están obligando a todas las empresas, ¿sí?, a profesionalizarse, ¿sí?, a llevar a cabo el código de mejores prácticas corporativas para nuestras empresas y para nuestras industrias. Seguramente han escuchado ustedes el concepto de empresa ESG o ASG, empresas con cumplimiento ambiental, de responsabilidad social y de gobierno. Ya nuestros clientes, nuestros proveedores, el mercado, la legislación, los bancos, te lo van a ir requiriendo cada vez más, ¿no? Entonces, ante este escenario que estamos viviendo, ¿cómo debe prepararse tu sistema familia-empresa? ¿Qué tenemos que hacer para reaccionar ante todo esto que estamos viviendo? Por un lado, tenemos que empezar a construir una estructura que nos permita soportar este nivel de profesionalización, que yo no sé si todas, o yo no sé si la mayoría de nuestras empresas familiares en Latinoamérica pueden alcanzar estos niveles de profesionalización. Tenemos que empezar a migrar hacia una estructura, perdón, más profesional, ¿sí? Ya dejar atrás la estructura del hombre orquesta, que era el dueño, que era el que tomaba todas las decisiones, y empezar a plantearnos un esquema de gobierno. Es necesario si queremos actuar en esta nueva economía por diferentes causas, diferentes razones. No únicamente porque te lo piden tus clientes o tus proveedores, sino también porque vas a tener más capacidad de reacción en esta época tan compleja. Es muy difícil esperar que un administrador único pueda tomar decisiones en ámbitos tan diversos, financieros, operativos, pero de recursos humanos, pero ambientales, pero legales. Se requiere crear una estructura que soporte la estrategia y la dirección, ¿sí? ¿Qué debemos hacer en nuestras empresas familiares? Debemos informarnos, debemos de profesionalizarnos, debemos empezar a institucionalizarnos, certificarnos, porque es algo que nos van a pedir también todas estas transnacionales que están llegando a nuestros países, ya sean norteamericanas o chinas o del país que ustedes quieran. Tenemos que estar listos para reaccionar, primero informarnos de lo que está pasando, ¿sí?
y comunicar. Una vez que estemos profesionalizados e institucionalizados, tenemos que comunicar mejor, porque de nada sirve que hagas todo un esfuerzo por profesionalizar, por institucionalizar, para certificarte, si no lo comunicas, si no sales a vender al mundo, ¿no? Tenemos que ser, desde las familias, conscientes del contexto en el que estamos viviendo. Abrir un espacio de comunicación intergeneracional. Tenemos que retomar nuestros protocolos familiares. Si no tenemos, negociarlo. Tenemos que acordar cómo nos queremos diversificar, cómo queremos actuar de ahora en adelante. Necesitamos profesionalizarnos también desde nuestras familias, ¿no? Y creo yo que ante el cambio de época que estamos viviendo, tenemos tres opciones. Por un lado, ignorarlo y ser arrastrados, ¿sí? Oponer resistencia y ser arrollados, o comprenderlo y aprovecharlo. Tenemos que entender en nuestras empresas familiares los cambios tan complicados en los que estamos viviendo. No únicamente en las empresas familiares, también en la sociedad en general. El tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de la tecnificación de nuestras industrias, va a elevar la complejidad en el mundo de los negocios. La semana pasada estaba en una sesión de consejo de un cliente y revisábamos los números del ejercicio anterior y se reportaba que había habido un 90% de rotación en el personal. Yo no sé cómo está en Chile, yo no sé cómo está el tema laboral en sus países, pero acá en México se está batallando muchísimo con la mano de obra, ¿sí? Hubo un 90% de rotación de personal en un año, en un ejercicio. Y es una empresa importante. Y la solución que se está viendo para terminar con este problema laboral es automatizar la industria. O sea, poner robots. ¿Qué va a pasar con el desempleo? ¿Sí? Tenemos que analizar todas estas cuestiones, porque a alguien de nuestra familia le puede pegar. Volviendo al caso de Tesla, el 90% de la producción de Tesla está automatizada. Tampoco es que vengan empresas a emplear a todos nuestros vecinos y a todas nuestras ciudades. Tenemos que emprender, tenemos que incentivar el espíritu emprendedor en las empresas familiares, pero partiendo de que estamos actuando desde un momento diferente. Por eso hablábamos acá de la importancia de abrir un espacio de comunicación intergeneracional. Y tenemos que hablar los fundadores con las nuevas generaciones para ver cómo juntos vamos a enfrentar el futuro y lo que viene. Es muy importante que así lo hagamos, porque si no lo hacemos así, nos van a arrastrar o nos van a arrollar y no vamos a aprovechar las oportunidades que sí vienen, ¿sí? Y para cerrar la plática, recordar que estamos en una galaxia, ¿sí? Nuestro sistema es muy complejo y que si algo pasa en un lado de nuestro sistema va a afectar al otro, y tenemos que reaccionar a tiempo para minimizar los problemas, para minimizar los conflictos. Quiero darles las gracias y dejar un espacio para
para preguntas, justamente 40 minutos, que fue lo que me dijeron que me tenía que tardar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, por tu interesante presentación. Ahora dejaré con ustedes a nuestro presidente ejecutivo, Andrés Vial, quien hará de moderador y procederá a formular preguntas a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, tu presentación está haciendo que cada vez más nos demos cuenta, digamos, de que la evolución que ha tenido, y esto lo hemos conversado un par de veces, así que se agradece mucho. Por algún motivo que no me explico, me aparece Juan Carlos Martínez en la pantalla. A lo mejor tienes que apagar el micrófono, Juan Carlos, puede ser. Eh, y bueno, yo pedí ayuda a que me dieran preguntas, pero no he recibido ninguna, así que voy a hacer las propias. Eh, Déjenme ver acá cómo arreglamos lo que me parece Juan Carlos, ahí mi gran amigo. ¿Sí? Yo quisiera hacer un comentario. Espérate, antes de interferir, porque tenemos un rato de preguntas y después vamos a hacer abierta el resto. Así que por el momento te pediría micrófonos apagados para poder tener esta conversación con Fernando. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Fernando, ¿estás ahí? Aquí estoy. Aquí Ah, estoy. ya. La idea es que vamos a interactuar tú y yo, digamos, en esta parte, con algunas preguntas, como te decía, muy interesante tu exposición de la globalización, cómo las familias empresarias tienen que aprovechar eso, ¿no? En forma más o menos no tan ordenada, pero hablaste de inteligencia artificial, hablaste del tema robots, que eso ya no es que viene, ya está, digamos, en muchas fábricas, sobre todo las automotrices y otras, tienen robots reemplazando a seres humanos. Y pareciera que la inteligencia artificial, que ya viene como una ola imparable, está haciendo que muchas compañías, sobre todo las más grandes, digamos, tal vez las microempresas no, las pymes no, pero las más grandes tengan un reemplazo de personal por máquinas. ¿Cómo ves tú, con tu experiencia en México e internacional que tú tienes, el hecho de las legislaciones de los países que tampoco están colaborando con que las empresas mantengan por más tiempo recursos humanos y personal y que muchas veces se ven empujados, el caso chileno, digamos, por políticas gubernamentales, a que las compañías prefieran tomar inversiones, digamos, para tratar de reemplazar personas? No sé cuál es el caso mexicano o de otros países que conozcas. Sí, no, realmente este es un problema serio. Difícilmente podrá haber una legislación que prohíba la automatización en los procesos. Yo lo veo eso, lo veo muy complicado. Te platicaba ahorita el caso de Tesla, que viene a instalarse aquí a México con una inversión de más de 10,000 millones de dólares en una fábrica que está al 90% automatizada. Es decir, estamos hablando de que son robots los que construyen los autos, ¿no? Realmente el nivel de empleo que va a generar la industria no va a ser el nivel de la inversión, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pide Tesla? Que creo que ahí es donde tenemos que aprovechar nosotros, las familias empresarias. Te piden que puedas ser un proveedor de determinada pieza, de un tornillo, de un vidrio, de un tablero, ¿sí? de un microprocesador. A mí me llamó mucho la atención la semana pasada en la sesión de consejo esta en donde estuve, que ya consiguieron un contrato para fabricar los famosos chips, los microprocesadores que se fabrican en Taiwán, ahora los vamos a fabricar en México, ¿sí?
como parte de esta relocalización. Perdón, se tiene que cerrar o se tiene que integrar una cadena de suministro más corta. No pueden seguir dependiendo del microprocesador que se fabrica en Taiwán porque China, porque la guerra, porque los contenedores, porque lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, nos obligan a reestructurar estas cadenas. Entonces, esta empresa familiar, en la cual participo como consejero, consigue un contrato para fabricar los microchips, pero lo consiguen porque están certificados con gobierno corporativo, con ISOs, con muchas calificaciones, porque es una empresa familiar que hace 3 años empezó su proceso de profesionalización, ¿sí? Entonces, hoy por hoy puede reaccionar ante estas circunstancias. Por eso es tan importante que las empresas familiares, para que las pymes, pequeñas y medianas empresas, se profesionalicen, adapten las mejores prácticas de las empresas grandes para que puedan integrarse en estas cadenas de valor. Porque el beneficio no va a estar en que se van a emplear 2, 3 o 4 millones de mexicanos, pero a lo mejor sí que está en que las empresas familiares mexicanas se puedan insertar en las cadenas de valor. Creo que ahí es cuando podemos aprovechar estos fenómenos que están ocurriendo y no únicamente prestar la tierra para que vengan empresas chinas, japonesas, coreanas, se instalen, ocupen un pedazo de tierra y empiecen a conectarse en estas cadenas. Tenemos que reaccionar, nuestras empresas latinoamericanas tienen que reaccionar en temas de competitividad, en temas de profesionalización, para poder responder a estas necesidades, ¿sí? Porque, ojo, así como se está viniendo Tesla, así se están viniendo igual empresas chinas. No hay ninguna limitación en México para que vengan empresas chinas, coreanas, japonesas, alemanas. ¿Por qué no lo hacemos nosotros los chilenos? ¿Por qué no se vienen los chilenos? ¿Por qué no se vienen los argentinos? ¿Por qué no lo hacemos los mexicanos? ¿Sí? Para aprovechar esta situación geopolítica, esta situación geográfica, que hoy puede ser un beneficio, o se nos puede ir el tren, porque igual el día de mañana se vinieron todos los chinos, nos invadieron los chinos y olvídate. Bueno, ese es un tema que en el caso chileno, en mi opinión, hemos tenido algunas dificultades porque hay temas de certeza jurídica que se han producido en nuestro país y en muchos sectores, el sector inmobiliario, de la construcción, que parten proyectos que tienen su aprobación legal y todo, y que ya cuando han iniciado y han puesto una buena parte de la inversión, cambian las condiciones. ¿Eh? Y eso hace que en muchos casos tengan que detener la construcción y en muchos han tenido que incluso detenerla por completo, ¿no? Una pausa. Entonces, desde el punto de vista de las inversiones, que en Chile las más cuantiosas son en la minería, nos ha pasado mucho que se presentan proyectos y que por diferentes motivos, muchas veces ambientales, no pueden llegar al final, digamos, y por lo tanto lograr esas cuantiosas inversiones que vienen de diferentes partes del mundo. Lo que tú me comentabas, la verdad que da mucha envidia, porque si viene alguien a poner esa cantidad de millones y esas fábricas, es porque seguramente México da una certeza jurídica a quien invierte. Se va a poner una cantidad de miles de millones de dólares. Espero que, no sé, los impuestos y otras cosas, la forma de tratar al inversionista, se pueda mirar en el mismo plazo que uno calcula de inversión. Actualmente estas inversiones son de 20, 25 años o más. Entonces, ahí nosotros en Chile yo diría que estamos mal porque muchos empresarios están yendo a México, a Perú, vecino nuestro, digamos, con muchas inversiones. Colombia también es receptor de inversión importante chilena, y otros capitales que son más bien golondrinas, efectivo, que la gente los toma y los convierte en dólares y los lleva a invertir en diferentes fondos. Pero desde el punto de vista de la familia empresaria, que es lo que nos convoca hoy día,
y más que estar pensando en llevarse la plata para otro lado, es ver que, dadas las condiciones que se puede ver y de lo que tú nos has ido comentando, ¿qué rescatarías tú desde el punto de vista de llamar, según llamados los que hoy día están presentes en este webinar, para con su familia poder emprender nuevos desafíos de inversión, ya sea en lo que hacen hoy día o en lo que pueden hacer el día de mañana, porque tú hablabas de emprender, de innovar y de otras cosas? Sé que, ¿cuáles son como no sé, los 3, 4 tips que tú puedas dejarnos hoy día, digamos, para esta familia? Hay tres cosas por las cuales yo iniciaría. Primero, abrir un espacio en la familia para desempolvar el protocolo familiar, si es que tienen uno, o trabajar en un protocolo familiar que establezca claramente las bases de cómo se van a relacionar la familia con la empresa y el patrimonio, cómo van a organizar los nuevos emprendimientos, cómo van a gestionar los actuales, y empezar a platicar las diferentes generaciones, los más jóvenes con los más viejos, ¿sí? Las experiencias que ya se han tenido contra los intereses que se tienen en las generaciones nuevas, y encontrar la manera de que se puedan encauzar ambas generaciones diferentes. Eso desde la familia, ¿sí? En la empresa, yo siempre soy muy repetitivo en la importancia de tener una planeación estratégica adecuada, ¿sí? A 2 años a lo mejor. Antes se hacían planeaciones estratégicas a 5, a 10 años, pero hoy como está el mundo, necesitamos una para la mañana y otra para la tarde, ¿no? Pero, porque las cosas van cambiando. Pero la planeación estratégica es fundamental, porque la planeación estratégica va a alimentar a los órganos de gobierno, al directorio, como le llaman en Chile. Acá somos más de consejo de administración, pero el directorio se alimenta de una planeación estratégica, de unos indicadores y de una ruta clara. Entendemos que en el camino habrán variaciones en la ruta, pero únicamente para reajustarnos hacia dónde vamos, ¿sí? Y el otro punto que yo recomendaría, después de trabajar el protocolo, después de trabajar la planeación estratégica, es quizá formar órganos de gobierno, que haya un consejo de administración en donde le perdamos el miedo al decir, no, un consejo de administración es mucha burocracia, o un consejo de administración me va a costar muy caro, o un consejo de administración me va a quitar autoridad. Hoy por hoy, como está el mundo, necesitamos diferentes voces sentadas en nuestra mesa para que nos ayuden a tomar decisiones claras. Estamos viendo en un mundo muy complejo, en donde no hay tomador de decisiones que pueda solo. Entonces, las familias empresariales necesitan acercarse de gente que les pueda apoyar en este crecimiento. Muy bien, muy bien. Hay un tema que hemos tocado y tú lo tocaste también, muy importante, que es el tema de la inteligencia artificial, más allá que los robots, sino que la inteligencia como tal, que pareciera que es un salto cualitativo en lo que nos espera y que está llegando hoy día. Está el famoso chat GPT, que es capaz de escribir cosas y la verdad que yo lo he usado en varias oportunidades y es sorprendente, digamos. Pero también hay cosas de video, hay mucho de inteligencia artificial hoy día que está al alcance de cualquier persona que tenga internet. Eh, ¿Cómo ves tú que la familia empresaria debiera abordar esta nueva etapa, digamos, donde el mundo va a tener esta cuarta revolución, como tú la mencionabas en tu presentación? Fíjate, te platico que hace unas semanas estaba en casa de mi mamá y le pregunté, mamá, ¿tú sabes lo que es el chat GPT, el chat GPT? Dice, no, ¿qué es? Y le puse la laptop y le dije, mira,
vamos a hacer esto. Y le puse, dame un contrato de arrendamiento entre fulanito y menganito en tal dirección, el precio del arrendamiento es tanto. Y ¡pum! En 2 segundos disparó el contrato de arrendamiento completo con los nombres, con el domicilio, con la legislación del estado donde estaba ubicado. O sea, perfecto. Y voltea a mi mamá y me dice, mijito, ¿y ahora qué vas a hacer? Claro. ¿Qué vas a hacer como abogado ahora que esto lo hace la máquina? Exactamente. O sea, ese es el tamaño del problema que tenemos. Y después del chat está ahora el Copilot de Microsoft. Ustedes pónganle en YouTube Copilot como copiloto, Microsoft, y vean lo que hace. O sea, es una locura. Realmente el mundo está cambiando a pasos agigantados. O sea, no podemos entender ni siquiera realmente cuál va a ser el impacto que esto va a tener. Entonces tenemos que en nuestras familias estar entendiendo esto que está pasando, más o menos reaccionar a cómo va a impactarnos a cada uno de nosotros en nuestros diferentes funciones dentro de la empresa y estar muy avispados. Ahorita es tiempo de estar atentos a lo que esté pasando, porque todos los días pasan cosas. Sí. Oye, bueno, estamos en la hora para dejar unos minutos a Verónica. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación a este primer webinar, digamos, del año y que estamos retomando estos webinars internacionales, como te decía al comienzo, con consultores, digamos, pertenecientes a FEI en general. Y que tú hayas sido el primero. Así que muchas gracias por eso. Te agradezco mucho la presentación. Además, la encontré muy entretenida. Y después de Verónica vamos a tener unos minutos a pantalla abierta donde van a poder haber preguntas directas y eso, esa parte no la grabamos, la parte con confianza. Y ahí Juan Carlos Martínez, que tenía alguna inquietud, también la va a poder hacer en ese momento una vez que Verónica ya nos dé la despedida. Así que muchas gracias, Fernando. No, hombre, gracias a ti. Muchas gracias a todos por su participación. Ha sido un evento muy importante para todos los presentes y esperamos que la información haya sido de utilidad. Les recordamos de nuestros próximos eventos. Mañana a las 10:30 horas tendremos un webinar en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos para orientarlos sobre los cambios en la operación Renta 2023. Les pedimos que inviten a sus contactos que crean puedan beneficiarse de pertenecer a nuestra organización. Para los miembros de FEC les comentamos que estamos realizando reuniones exclusivas tipo conversatorios en formato presencial en casa de nuestros socios con un máximo de 15 personas con temas de interés de las familias empresarias. De hecho, el próximo 27 de abril tendremos un conversatorio con Pilar Sordo, evento exclusivo para nuestras socias y una buena oportunidad para hacer networking. Próximamente les contaremos desde las visitas a las instalaciones de las empresas FEC que tenemos programadas. Estas han resultado un éxito, como fue conocer Cerámica Santiago, Grúas Burger, Juguetes Ansaldo y Fantasilandia. FEC además cuenta con un área de consultoría especializada con un equipo de profesionales con amplia experiencia y expertise que pone al servicio a las familias empresarias para potenciar el desarrollo de ellas en cada etapa de su ciclo de vida, como también para profesionalizar sus empresas y negocios. Realizamos proyectos tales como protocolo familiar, planificación estratégica, formación de directorios, entre otros. Soliciten una reunión para plantearnos sus necesidades. Les reitero nuestro sitio web www.fecchile.cl y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales y a las nuevas conferencias, publicaciones y, por supuesto, a nuestras actividades e iniciativas que le haremos llegar vía correo electrónico o por WhatsApp. Por último, les recuerdo que pueden permanecer conectados ya que terminada la grabación, el expositor responderá preguntas a viva voz en breves momentos más. Muchas gracias por su grata compañía y muy buenas tardes.